El sobre descansaba sobre la mesa como una acusación. Thomas Brennan estaba de pie en su cocina mientras amanecía frío en el territorio de Montana. La lámpara ardía débilmente sobre la mesa de madera, su llama temblando con la corriente de aire que se colaba por las rendijas de la ventana. La escarcha pintaba el cristal con delicados dibujos, el arte de la naturaleza plasmado en hielo y silencio. Llevaba 2 días mirando la carta, incapaz de creer que ella hablara en serio. 3 palabras escritas con su cuidada caligrafía. Devolver al remitente. Las tablas del suelo crujieron detrás de él. Papá. Rose estaba de pie en la puerta, todavía en camisón. Tenía 7 años, el pelo castaño rojizo de su madre y los ojos grises de él. Apretaba contra su pecho una muñeca de trapo, con los deditos blancos de apretar con tanta fuerza. ¿Va a volver la señorita Grace? Llevaba 2 meses haciendo la misma pregunta. Él se había quedado sin respuestas que le parecieran sinceras. Thomas miró a su hija, luego a la carta y luego hacia la ventana, donde el sol se asomaba pálido y distante sobre la cresta occidental. La montaña se erigía eterna contra el cielo, testigo de todas las promesas hechas y rotas en esta dura tierra. No respondió. Dejó la carta y se dirigió hacia el granero. Rose lo siguió descalza sobre el suelo frío, envolviéndose bien con el chal alrededor de los hombros. Lo observó ensillar su caballo con manos expertas. Ató la brida y el saco de dormir detrás. Se movía con determinación. Ahora la vacilación de los últimos 2 días se había disipado por algo más fuerte que la duda. ¿A dónde vas, papá? Al oeste, a buscar a alguien. Se detuvo con una mano en la silla de montar y miró a su hija. Su rostro reflejaba una esperanza tan frágil que le dolía verla. La señorita Grace. El nombre flotaba entre ellos como humo. Sí, dijo él. La subió al porche, donde su vecina Martha Doyle esperaba para cuidarla. Los ojos de la anciana hacían la pregunta que su boca no formulaba. Thomas solo asintió una vez. Martha asintió también, entendiendo lo que se transmitía entre ellos, como hacen las personas que han visto demasiado como para malgastar palabras. Montó en su caballo. Rose se quedó en el porche envuelta en su manta, pequeña contra la luz naciente. Tenía los ojos muy abiertos y húmedos, pero no lloraba. Con 7 años, ya conocía el peso de las despedidas. Él miró atrás cuando vio el rostro de su hija, confiado y asustado a la vez. La palabra de un hombre es su compromiso. Su padre le había dicho una vez, cúmplela o muere en el intento. Le había escrito una carta a Grace semanas después de que ella se marchara. Le dijo que su lugar estaba allí. Le dijo que volviera a casa. Ella la había devuelto sin abrir. Esas 3 palabras escritas con tinta sobre el sello podrían haber sido sangre. Pero la palabra de un hombre era su compromiso. El sonido de los cascos resonaba constante como una plegaria en el patio helado. No volvió a mirar atrás. El camino se extendía vacío ante él. Thomas lo había recorrido cientos de veces para llevar ganado o suministros, pero nunca para buscar a una mujer que no quería ser encontrada. El sol de la tarde colgaba pálido detrás de las nubes grises. El viento cortaba con fuerza a través del bosque de pinos, trayendo el olor de la nieve que se avecinaba. Su caballo avanzaba con paso firme bajo él, acostumbrado a los largos días y al terreno accidentado. Thomas dejó que el ritmo calmara sus pensamientos, el familiar crujir del cuero y el sonido de los cascos sobre la tierra dura. 6 meses atrás, aunque ahora parecía otra vida. El recuerdo llegó sin ser invitado, como suelen hacer los recuerdos cuando un hombre cabalga solo. Ella había llegado en abril, cuando el mundo despertaba del abrazo del invierno. Thomas estaba en el corral reparando las vallas que la nieve había deformado y roto. El sonido de una carreta le hizo levantar la vista. Una mujer estaba sentada en el banco, con unas botas de lluvia en sus hábiles manos. Llevaba el pelo oscuro recogido en una trenza práctica. A su lado había un maletín médico de cuero. Grace Merrick, aunque él aún no sabía su nombre. Estaba de paso, contratada por un vecino de 3 ranchos más allá para cuidar a un niño enfermo. Pero cuando pasó por delante de su casa, vio a Rose en el porche. Incluso desde la carretera, podía ver el rubor de la fiebre en el rostro de la niña, la forma en que yacía demasiado quieta en el calor de la tarde.
Grace se detuvo sin pedirle que le pagara. Bajó de su carro y se acercó al porche como si tuviera todo el derecho a estar allí. Thomas la siguió, confundido y de alguna manera agradecido al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Grace, sin mirarlo. Le puso la mano en la frente a Rose, con dedos suaves pero firmes. Desde anoche no sabía qué hacer. No se me da bien esto. Hierve agua, limpia paños, cualquier hierba que tengas. No le preguntó su nombre, no pidió permiso, simplemente entró en su casa como si hubiera nacido allí, como si perteneciera a un lugar que nunca había visto antes. En sus manos sabían exactamente qué hacer. Grace se quedó 3 días cuidando a su hija durante la escarlatina, con paños fríos, infusiones de hierbas y una presencia suave que hizo que la casa se sintiera menos vacía de lo que había estado desde que Sarah murió. Rose se recuperó. Grace sonrió y de alguna manera nunca se marchó. Se quedó durante todo el verano, cuidando y enseñando a Rosa a leer, plantando un jardín que floreció silvestre y hermoso. Compartió sus comidas y su silencio en el tranquilo ritmo de unos días que, por primera vez en 3 años, parecían vida en lugar de simple supervivencia. Thomas se había enamorado viéndola trenzar el pelo de su hija. Se había enamorado al oírla reír con las historias de Rose sobre el gallo malvado que aterrorizaba al gato del granero. Se había enamorado de la forma en que ella miraba el amanecer de pie en la puerta con el café en las manos, como si ese fuera su lugar, como si siempre hubiera estado allí, como si la casa la hubiera estado esperando todo ese tiempo. Entonces, una mañana de septiembre, se marchó, sin avisar, sin discutir, solo con una nota sobre la mesa escrita con esa misma letra cuidadosa. No pertenezco aquí. Olvídame. El recuerdo se desvaneció cuando Thomas se adentró en un terreno más accidentado. Había esperado una semana pensando que ella volvería. Luego otra. A la tercera semana había escrito la carta. Breve, sincera, desesperada. Grace, Rose pregunta por ti todas las noches. Le digo que tuviste que irte, pero no me lo creo. Creo que tienes miedo. Creo que alguien te dijo una vez que no eras suficiente. Te mintieron. Vuelve a casa. Te estamos esperando. La había enviado al pueblo que ella había mencionado una vez. El lugar del que decía que venía. Sweetwater Creek. 2 semanas de viaje hacia el oeste, a través de puertos de montaña y altas llanuras. Volvió sin abrir, de vuelta al remitente. Thomas sacó la carta de su abrigo, ahora con el sobre gastado por el manejo. No se atrevía a dejarla atrás, aunque no sabía por qué. Quizás como prueba, quizás como penitencia. Lo guardó y miró hacia adelante, a la carretera vacía. «Tallaste juguetes para mi hija», le dijo al viento, a las montañas, al cielo que lo oía todo y no respondía nada. «Le enseñaste a leer, nos completaste». Su voz se perdió entre los pinos y se desvaneció. «Si crees que no voy a ir, es que no conoces a los hombres de Montana». La carretera giraba hacia el oeste. Él la siguió, pero Thomas no estaba solo en el camino. Esa primera noche, acampado bajo un saliente de piedra, lo sintió. La sensación de ser observado, ese cosquilleo de conciencia a lo largo de la columna vertebral que 15 años como Marshall le habían enseñado a no ignorar nunca. No hizo una gran hoguera, no se durmió demasiado rápido. Mantuvo la mano cerca del rifle y sus ojos escudriñaron la oscuridad más allá de la luz del fuego. Nada se movía, nada se mostraba, pero algo estaba allí. Por la mañana encontró huellas, huellas de botas, no de animales. Alguien había rodeado su campamento durante la noche, permaneciendo justo más allá de la luz, observando. Thomas se quedó de pie junto a esas huellas durante un largo rato, leyendo lo que le decían. Un hombre con suficiente experiencia como para moverse en silencio. Alguien que sabía cómo rastrear y cuándo esperar. Un cazador. ¿Pero qué cazaba y por qué? Pensó en la advertencia de Martha antes de partir. Ella lo había apartado mientras Rose jugaba en el jardín, con voz baja y urgente. «Tom, tengo que contarte algo sobre Grace». «¿Qué le pasa?» La semana antes de marcharse, la vi en la ciudad hablando con un hombre, un tipo de aspecto rudo,
con mirada malvada. Creo que estaban discutiendo. Grace parecía asustada. ¿Lo reconociste? No, pero hay más. Se rumorea en la ciudad que alguien ha estado preguntando por ti. Un hombre con aspecto de cazarrecompensas preguntando por Thomas Brennan, el antiguo sheriff. Thomas sintió entonces un hielo en las entrañas. Al parecer, su pasado no estaba tan enterrado como él esperaba. 3 años atrás, había ayudado a condenar a un hombre llamado Frank Morrison, un ladrón de bancos y asesino. El tipo de hombre que dejaba cadáveres a su paso como si fueran migas de pan. El juicio había sido rápido, la sentencia severa. Cadena perpetua en la prisión territorial. Pero hombres como Frank Morrison tenían amigos, dinero y una memoria tan larga como la paciencia de una serpiente. Si Frank había escapado, si había puesto precio a la cabeza de Thomas, entonces tenía sentido que hubiera alguien siguiéndole la pista en la oscuridad. A los cazarrecompensas no les importaba lo que estaba bien o mal. Les importaba el oro. Thomas montó en su caballo mientras el sol salía por las colinas del este. Hoy cabalgaba con fuerza para alejar a quien quiera que le siguiera. Pero en el fondo de su mente sabía la verdad. El cazador no se rendiría. No por $500. No cuando el rastro estaba fresco y la presa se movía lentamente, agobiada por el propósito y la promesa. Que así fuera. Thomas tocó el bolsillo de su abrigo y sintió el pequeño caballo de madera que había allí. Rose se lo había puesto en las manos esa mañana, con lágrimas corriendo por su rostro. Tómalo, papá, para que la señorita Grace sepa que todavía lo tenemos. El caballo era pequeño, intrincado, tallado con una habilidad que denotaba paciencia y amor. Grace lo había hecho para Rose, sentada junto al fuego una tarde con un trozo de pino y un pequeño cuchillo. Había trabajado durante 3 noches dando forma a las orejas, la crin y las pezuñas con cuidadosa precisión. Rose había llorado cuando Grace se lo dio. Ahora Rose se lo había dado a él, y el peso que sentía en el bolsillo era más pesado que el oro. Grace no se había marchado porque no le importara. Se había ido porque le importaba demasiado y pensaba que no era digna de ello. Había huido del amor como los animales heridos huyen de la bondad, no por crueldad, sino por miedo al precio que había que pagar. Está asustada, se dio cuenta él. No es insensible, solo está asustada. Esa certeza se instaló en su pecho como una verdad indiscutible. Fuera lo que había alejado a Grace, no era la falta de sentimientos. Era un exceso de sentimientos tras toda una vida aprendiendo que las cosas buenas no duraban. Thomas Brennan llevaba suficiente tiempo como agente de la ley para saber que el miedo hacía que la gente hiciera cosas extrañas, que huyera cuando debía quedarse, que rechazara precisamente lo que más necesitaba. Pero también llevaba suficiente tiempo como padre para saber que el amor era paciente, que esperaba, que perseguía incluso cuando la persecución parecía una locura. La tierra no mentía y tampoco debía hacerlo un hombre. Su padre le había enseñado esas palabras, por las que se había regido toda su vida. Palabras que ahora resonaban en el ritmo constante de los cascos de los caballos sobre la piedra. Ya voy, Grace. Estuvieras lista o no, un rayo partió el cielo delante de él, a kilómetros de distancia, pero cada vez más cerca. El trueno retumbó tras el sonido de los tambores del cielo. Cabalgó hacia ambos, hacia un tiempo que prometía tormentas y frío, y el tipo de sufrimiento que ponía a prueba si las promesas de un hombre eran solo palabras o algo más. El puesto comercial apareció como una providencia, una luz que brillaba constante contra la oscuridad que se avecinaba. Thomas llevaba 7 días cabalgando. La tormenta había pasado, pero lo dejó vacío y dolorido, con ese tipo de cansancio que se instala en los huesos y no se va. Cuando vio la luz de la lámpara brillando a través de la moscovita, casi lloró de alivio. El edificio tenía pequeñas paredes de troncos, un porche combado en un lado y humo saliendo de una chimenea de piedra. Un letrero pintado decía «Puesto comercial de Howell», en letras casi borradas. Thomas desmontó y ató su caballo junto a otros 2 que ya estaban allí. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Una anciana se asomó al marco, pequeña y robusta, con el pelo blanco recogido y unos ojos que no se perdían detalle.
Se avecina una tormenta, dijo. Necesitarás refugio. No era una pregunta. Sí, señora, se lo agradecería. Entonces entra antes de que te congeles. El calor del interior lo golpeó como algo físico. El fuego crepitaba en la chimenea. La habitación olía a café, carne de venado y humo de leña. Olores que significaban seguridad y civilización en una tierra que no ofrecía ninguna de las dos cosas libremente. Un anciano sentado junto al fuego, curtido como la madera flotante, con una larga barba y manos que habían trabajado toda una vida. Levantó la vista cuando Thomas entró, asintió una vez y volvió a su pipa. «Walter», llamó la mujer, «ocúpate de su caballo». El hombre se levantó sin protestar y se dirigió al exterior. La mujer indicó a Thomas que se sentara junto al fuego. «Siéntate, soy Helen. Este es mi marido. Comerás y dormirás aquí esta noche, sin discusiones». Thomas quería protestar y decir que no podía permitirse detenerse, que Grace aún estaba a días de distancia y que cada hora contaba. Pero su cuerpo tenía otras ideas. Se sentó. Helen le trajo café y una taza de hojalata, y luego un plato de estofado que sabía mejor que cualquier cosa que hubiera comido en una semana. Walter regresó sacudiéndose la lluvia del abrigo. «Tienes un buen caballo». «Comido y bebido, gracias». Comieron en un cómodo silencio durante un rato. El tipo de silencio que existe entre personas que entienden que no todo tiene que decirse. Entonces Helen preguntó, con voz cuidadosa pero amable, «¿A dónde te diriges con tanta determinación?» Thomas dudó. No conocía a esas personas y no les debía ninguna explicación. Pero algo en los ojos de Helen, algo en la forma en que lo miraba con la paciencia de alguien que había visto mucho y juzgado poco, lo hizo hablar. Les contó toda la historia. Grace, la carta. Después de 2 semanas escribiendo, no sabía por qué se lo contaba a unos desconocidos, salvo porque los ojos de Helen eran amables y él estaba demasiado cansado para mentir. Cuando terminó, Walter asintió lentamente, con el humo saliendo de su pipa. «La tierra no miente. Tampoco debería hacerlo un hombre. Estás haciendo lo correcto». Helen se inclinó hacia adelante, con sus manos curtidas cruzadas en el regazo. «Las mujeres cargamos con una vergüenza que no merecemos. Alguien hirió a esa chica mucho antes de que tú la conocieras. Le dijo que no era suficiente. A veces, un hombre tiene que cruzar todo el territorio para decirle la verdad». «¿Qué le dirás cuando la encuentres?», preguntó Helen. Thomas lo pensó, y las palabras se formaron lentamente, como el hielo en invierno. Que ella pertenece a este lugar, que la estamos esperando, que el amor no se acaba solo porque alguien tenga miedo. Walter sonrió bajo su barba. Eso servirá perfectamente». Thomas se marchó al amanecer. Helen preparó provisiones extra y se las puso en las manos a pesar de sus protestas. «Para cuando la traigas a casa», dijo. No sí, sino cuándo, y esa bendición lo calentó más que el fuego. Cabalgó hacia el día con sus palabras siguiéndolo, un regalo más valioso que el oro o las provisiones. La certeza de que, en algún lugar de esta dura tierra, 2 desconocidos creían en lo que él estaba haciendo, creían lo suficiente como para decirlo. La siguiente tormenta llegó 1 hora más tarde. Lluvia, viento y frío que lo atravesaba todo. Un tipo de clima que mataba a los viajeros que no tenían cuidado, que no respetaban el poder de la naturaleza en las tierras altas. Thomas siguió adelante porque no tenía otra opción. Grace estaba a 3 días de distancia, tal vez menos si cabalgaba rápido. La cabaña que encontró apenas servía de refugio. 3 paredes sólidas, una derrumbada, el techo con goteras en 3 lugares, pero estaba protegida del viento, y eso era suficiente. Encendió un pequeño fuego cerca de la pared que estaba en buen estado, cuidó de su caballo en el cobertizo adjunto y luego se sentó solo con el sonido de la lluvia golpeando lo que quedaba del techo. Llevaba 10 días en la ruta, 3 más si el tiempo se mantenía y su información era correcta. 3 días más hasta Sweetwater Creek. Sacó la carta de su abrigo. El papel se había ablandado por el manejo y la tinta comenzaba a difuminarse en los bordes. La había leído cientos de veces desde que ella se la devolvió, pero ahora la volvió a leer, pronunciando las palabras en voz alta
a la habitación vacía, a la lluvia, a cualquier poder. Escucha a los hombres necios. Grace Rose pregunta por ti todas las noches. Le digo que tenías que irte, pero no me lo creo. Creo que tienes miedo. Creo que alguien te dijo una vez que no eras suficiente. Te mintieron. Vuelve a casa. Te le estamos esperando, Thomas. Su voz era el único sonido, aparte de la lluvia áspera y cansada, que cargaba con todo el peso de 200 millas y 7 días de dudas. Dobló la carta con cuidado y la guardó. 3 días más y lo conseguiría. Tenía que hacerlo. Pero los problemas se acercaban. En la mañana del 9º día, mientras Thomas desmontaba el campamento y se preparaba para partir, lo oyó. El sonido de cascos acercándose rápidamente desde el este. No era el sonido de un viajero, sino el de alguien con un propósito. Thomas desenfundó su rifle y esperó. El jinete apareció entre los árboles, alto, de hombros anchos, con un abrigo largo oscurecido por la lluvia. El hombre se detuvo a unos 10 metros, con la mano sobre su propia arma, pero sin desenfundarla. Thomas Brennan. No era una pregunta. ¿Quién pregunta? Me llamo Jake Carver. Soy cazarrecompensas y hay una orden por ti. $500 vivo o muerto. Thomas sintió que se le helaba la sangre. Frank Morrison. Tenía que ser él. No sé qué te han dicho, pero no hay ninguna recompensa por mí. Jake sonrió, pero no había humor en ella. Frank Morrison dice lo contrario. Dice que lo encarcelaste hace 3 años. Dice que tiene asuntos pendientes. Frank está en la cárcel. Estaba en la cárcel. Se fugó hace 6 meses y lo primero que hizo fue poner una recompensa por tu cabeza. La lluvia caía entre ellos, fría e implacable. Thomas mantuvo el rifle firme, con el dedo cerca del gatillo, pero sin apretarlo. Todavía no. ¿Y ahora qué?, preguntó Thomas. ¿Ahora vienes conmigo o te derribo y te llevo de vuelta a tu silla de montar? Tú eliges. Pero Thomas pensó en Rose, que lo esperaba en casa. Pensó en Grace, a 3 días de distancia, en un pueblo que no sabía que un hombre estaba atravesando el infierno para llegar hasta ella. No puedo hacerlo, dijo Thomas en voz baja. Hice una promesa. Las promesas no sirven de nada, amigo. El oro sí. Entonces supongo que tenemos un problema. Se movieron al mismo tiempo. Thomas disparó primero, y el estruendo de su rifle rasgó la mañana. La bala alcanzó a Jake en el hombro y lo hizo girar hacia un lado. Jake respondió disparando, pero falló por centímetros. Jake se agarró el hombro, con la sangre chorreándole entre los dedos. Miró a Thomas con algo parecido al respeto. Esto no ha terminado, Brennan. Hoy sí. Vete o el próximo disparo no fallará. Jake giró su caballo y desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un rastro de sangre y rabia. Thomas bajó las manos, que sostenían el rifle, temblando por la adrenalina y el miedo. Hoy se había ganado un enemigo. Un enemigo herido era un enemigo peligroso. Su padre solía decir que los hombres heridos se volvían malvados, desesperados, creativos. Pero Thomas no tenía tiempo para preocuparse por Jake Carver. Tenía una promesa que cumplir y cada hora contaba ahora. Montó en su caballo y cabalgó hacia el oeste, hacia una tierra que se volvía más agreste y fría con cada kilómetro. Las montañas se alzaban ante él, cubiertas de nieve y antiguas, sin ofrecer nada para las luchas de los hombres que vivían abajo. Thomas Brennan cabalgó hacia ellas de todos modos, porque la palabra de un hombre era su compromiso, y porque en algún lugar más allá de esos picos había una mujer escondiéndose de lo que más necesitaba. La encontraría, le diría la verdad, y tanto si le creía como si no, al menos lo sabría. Al menos sabría que alguien había cabalgado 300 millas a través de tormentas y balas para decirle una simple cosa. Tú perteneces aquí. El sol se ponía el 13º día cuando Thomas Brennan llegó a Sweetwater Creek. El pueblo era pequeño, poco más que un conjunto de edificios desgastados por el tiempo apiñados contra la nada. Una calle principal, una iglesia, 2 tabernas, un puñado de tiendas. Y en algún lugar de este lugar, Grace Merrick se escondía. Thomas se detuvo en la tienda general, cubierto de barro y exhausto, con más aspecto de forajido que de hombre en una misión justa. El tendero lo miró con recelo. «Estoy buscando a una mujer», dijo Thomas.
de cabello oscuro, callada. Se llama Grace Merrick. El rostro del tendero cambió ligeramente. No conozco ese nombre. Por favor, he venido desde muy lejos. Algo en la voz de Thomas debió de convencerlo, porque la expresión del hombre se suavizó. Hay una costurera que alquila una habitación encima de la pensión de la señora Porter. Se llama Grace Hartley, no Merrick. Es un edificio blanco al final de la calle. Thomas le dio las gracias y se dirigió a la pensión, con el corazón latiéndole más fuerte que cuando Jake Carver le apuntó con su arma. Esto era diferente. Esto lo era todo. Se quedó fuera un buen rato, tratando de recuperar el aliento y de encontrar las palabras adecuadas. 2 semanas habían conducido a esto. Todo había conducido a esto. Subió los escalones y llamó a la puerta. La mujer que abrió era mayor, con el pelo gris y ojos penetrantes que lo evaluaron de inmediato. Señora Porter, supuso. Ayúdeme. Me llamo Thomas Brennan. Vengo a ver a Grace Hartley. Dígale que vengo de Montana. La mujer lo estudió un momento más y luego asintió. Espere aquí. Desapareció en el interior. Thomas se quedó en el porche con el sombrero en la mano, tratando de no hacerse demasiadas ilusiones, tratando de no pensar en lo que pasaría si ella se negaba a recibirlo. Pasaron 5 minutos. Le parecieron horas. La señora Porter regresó. Su expresión le dijo todo antes que sus palabras. Dice que se vaya a casa. No quiere verlo. Las palabras le golpearon como un puñetazo. Thomas la miró incrédulo. No quiere verme. Eso es lo que ha dicho. Pero, ¿puedo hablar con ella solo un momento? Su voz se quebró en la última palabra, y todo el agotamiento y la desesperación de 2 semanas finalmente salieron a la superficie. El rostro de la señora Porter se suavizó ligeramente. Miró hacia las escaleras y luego a Thomas. Y cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Está llorando arriba. Lo ha estado haciendo desde que le dije que habías venido. Esa no es una mujer que quiera que te vayas. Es una mujer que cree que no se merece que te quedes. Thomas miró hacia las ventanas del segundo piso. En una se veía la luz parpadeante de una lámpara. Una sombra pasó por ella, breve pero inconfundible. Su corazón se rompió y se curó al mismo tiempo. Bajó las escaleras lentamente y se detuvo en la calle junto a su caballo. Podía marcharse ahora, volver a casa, respetar los deseos de ella, decirle a Rose que lo había intentado, que a veces intentar no era suficiente. Volvió a mirar hacia su ventana. Luego se sentó en los escalones de la pensión. La señora Porter abrió la puerta. ¿Qué estás haciendo? Thomas la miró fijamente, con voz tranquila pero segura. ¿Esperando qué? Todo el tiempo que sea necesario. Ella lo observó durante un largo momento, luego asintió con la cabeza y volvió a entrar, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Thomas se recostó contra la barandilla. La madera era dura bajo él, pero no le importaba. El sol se movía por el cielo, alargando las sombras. La gente pasaba, le lanzaba miradas curiosas y seguía su camino. Él no se movió, no dio explicaciones. Hacia medianoche la señora Porter le trajo café. Hacia las 2 de la madrugada le trajo una manta. Aceptó ambas cosas con gratitud, pero no se movió de su sitio en los escalones. La luz de la lámpara de la ventana de Grace nunca se apagó. Ella tampoco dormía, y así esperó. Las estrellas giraban sobre su cabeza, indiferentes y frías. El viento se levantó, trayendo consigo la promesa del invierno. Le dolían los músculos, le latía la herida, se le cerraban los ojos. Pero Thomas Brennan no se movió de aquellos escalones, porque la palabra de un hombre era su compromiso, porque se lo había prometido a Rose, porque en algún lugar detrás de aquella ventana, una mujer estaba librando la misma batalla que él había librado durante 2 semanas. La batalla entre el miedo y la fe, entre el pasado y el futuro, entre la seguridad de la soledad y el riesgo del amor. Esperaría. Le demostraría que algunos hombres no se rendían, que algunas promesas se cumplían sin importar el coste. Esperaría todo el tiempo que fuera necesario. Y cuando el amanecer llegó rosado y frío sobre las montañas de Easter, Thomas Brennan seguía allí. Seguía esperando. Seguía creyendo que a veces lo más valiente que un hombre podía hacer era simplemente negarse a marcharse. La noche se alargaba interminable y fría.
Thomas se sentó en los escalones de la pensión mientras las horas se sucedían, marcadas solo por el lento giro de las estrellas en el cielo y el dolor que se extendía por sus huesos. Con la espalda apoyada en la barandilla, sus piernas se habían entumecido en algún momento después de medianoche. El café que le había traído la señora Porter se había enfriado hacía tiempo en sus manos, pero él no se movió. La ventana de arriba seguía iluminada, un pequeño cuadrado amarillo contra la oscura fachada del edificio. De vez en cuando, una sombra la cruzaba. Quizás Grace paseaba, o estaba sentada, o de pie junto al cristal, mirando al tonto que no se marchaba. Que mirara, que viera que los hombres de Montana cumplían sus promesas. Hacia las 3 de la madrugada el frío se convirtió en algo vivo, algo con dientes. Thomas se envolvió más en la manta y pensó en el camino que lo había traído hasta allí. 2 semanas a caballo, un tiroteo con un cazarrecompensas, un río que casi le cuesta la vida. Todo ello le había llevado a ese momento, a esa vigilia, a esa prueba de voluntad contra el miedo. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y palpó el caballo de madera, liso y sólido. El regalo de Rose, la creación de Grace, un círculo de amor tallado en pino. Entonces le vino a la mente el rostro de su hija, pequeño y confiado, a la luz del amanecer, mientras se alejaba a caballo. Papá la traerá a casa. Esa era la promesa que había hecho, verbalmente y sin palabras. Y Thomas Brennan no rompía promesas, ni a su hija, ni a sí mismo, ni a la mujer que se escondía detrás de esa ventana iluminada, la mujer que había enseñado a leer a su hija, que había plantado jardines y había hecho que su casa volviera a ser un hogar. El cielo oriental comenzó a palidecer. Las estrellas se desvanecían una a una. El amanecer llegaba lento e inevitable como el juicio. Thomas llevaba 9 horas sentado. Su cuerpo pedía a gritos movimiento, calor, descanso. Su mente le susurraba que aquello era una locura, que ninguna mujer merecía ese sufrimiento. Pero su corazón, ese músculo obstinado que había seguido latiendo a pesar de la muerte de Sarah, la fiebre de Rose y 3 años de soledad, le decía, «Quédate». Así que se quedó. La puerta detrás de él se abrió. Thomas giró la cabeza, esperando ver a la señora Porter con más café, o tal vez al sheriff con órdenes de que se marchara. En cambio vio a Grace. Estaba de pie en la puerta envuelta en un chal, con el pelo oscuro suelto sobre los hombros, el rostro pálido por el cansancio y surcado de lágrimas. Sus miradas se cruzaron y el mundo se redujo a ese espacio entre ellos, 1 metro que bien podría haber sido 300. «No deberías haber venido», susurró ella. Thomas se puso de pie lentamente, con las articulaciones protestando y los músculos entumecidos por el frío y la espera. Pero se levantó porque un hombre se levanta cuando una mujer le habla, especialmente cuando esa mujer tiene todo su mundo en sus próximas palabras. «No debería haberte dejado marchar», dijo. El silencio se extendió entre ellos, eléctrico y lleno de todas las palabras que no habían dicho, todos los momentos que habían perdido, todo el miedo y la esperanza enredados como raíces bajo la tierra. La mano de Grace se aferró al marco de la puerta como si fuera a caer sin él. Sus ojos, esos ojos oscuros que habían contemplado el amanecer desde su porche y se habían reído de las historias de Rose y habían visto demasiado dolor en muy pocos años. Esos 2 ojos estaban llenos de algo que Thomas no podía nombrar. «Entra», dijo ella finalmente. «Por favor». Pero para entender lo que sucedió en esa habitación, encima de la pensión, para saber por qué Grace había huido y por qué ahora estaba a punto de dejar entrar a Thomas, debemos retroceder. Volver al lugar donde su historia realmente comenzó, en una época anterior a Thomas, anterior a Rose, anterior a Sweetwater Creek. Volver a cuando era solo una niña y aprendió que el amor era algo temporal, algo que podía desaparecer. A 200 millas al este, mientras Thomas esperaba en aquellos escalones fríos, se desarrollaba otra historia. Una historia que chocaría con la suya antes de la puesta de sol de otro día. Jake Carver cabalgaba a toda velocidad en la oscuridad,
con el hombro izquierdo gritando con cada movimiento de su caballo. La herida de bala que le había infligido Thomas Brennan era limpia, pero le ardía como el fuego del infierno y sangraba más de lo que le hubiera gustado. Había subestimado al antiguo Marshall. Eso no volvería a suceder. Jake tenía 52 años y llevaba 30 dedicándose a la caza de hombres. El rastreo lo llevaba en la sangre, heredado de su madre Shoshone, que sabía leer las huellas como los blancos leen los periódicos. De ella había aprendido la paciencia, a ver lo que otros no veían, que los mejores cazadores eran los que entendían a su presa. Y Jake entendía a Thomas Brennan. Este no era un hombre que huía de la ley, era un hombre que corría hacia algo o alguien. La forma en que se movía, la dirección que tomaba, la determinación que mostraba en cada decisión que tomaba en el camino. Era un hombre con un propósito. Jake podía respetar eso, incluso aunque tuviera pensado matarlo. $500 eran $500. Y Frank Morrison le había prometido el doble si Jake traía a Brennan vivo, y el triple si lo hacía sufrir primero. Frank quería venganza más que la muerte. Quería mirar a los ojos al hombre que lo había encarcelado y mostrarle lo que les pasaba a quienes se cruzaban en su camino. Pero Jake no era un hombre cruel por naturaleza. Cuando llegara el momento, lo haría rápido. Brennan se lo había ganado con ese disparo en el hombro, con la forma en que se movía y luchaba, como un hombre que aún recordaba lo que significaba ser peligroso. Pero primero, Jake necesitaba curarse, vendar la herida adecuadamente, conseguir suministros y quizá encontrar un médico que no hiciera demasiadas preguntas. Conocía un lugar a 3 días al norte, un pueblo al que no iban los alguaciles y donde los cazarrecompensas eran simplemente otro tipo de trabajadores. Descansaría allí, que Brennan pensara que había ganado, que se sintiera cómodo en su búsqueda. Entonces Jake iría a por él, fresco y listo. Y esta vez no habría errores. La casa no había terminado. Solo acababa de empezar. La habitación de Grace era pequeña y austera, con solo lo esencial para una vida temporal. Una cama con estructura de hierro. Una mesa marcada por años de uso. Una única silla que se tambaleaba al sentarse en ella. Un lavabo con la palangana astillada. No había cuadros en las paredes. No había recuerdos en la cómoda. Nada que hablara de raíces o permanencia o una vida destinada a durar. Thomas se quedó de pie junto a la puerta, de repente inseguro. Este era su espacio, su refugio, y se sentía como un intruso a pesar de su invitación. Grace se acercó a la ventana y miró hacia la calle, al lugar donde él había pasado la noche sentado. ¿Por qué?, preguntó ella, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Por qué harías eso? Thomas pensó en la pregunta y en todas las respuestas que podía dar. Porque se lo prometí a Rose, porque recorrí 300 millas y no iba a detenerme a 20 pies, porque soy terco y tonto y demasiado viejo para aprender a ser mejor. Pero lo que dijo fue más sencillo, más verdadero. Porque tú importas. Los hombros de Grace temblaron. No se dio la vuelta, no le dejó ver su rostro, pero él pudo oír las lágrimas en su voz cuando volvió a hablar. No me conoces, no sabes quién soy. Entonces dímelo. Se giró y el dolor en sus ojos era tan intenso que dolía verlo. Soy alguien que se marcha. Eso es lo que hago. Encuentro cosas buenas y huyo de ellas porque sé que no durarán. Es mejor irse primero que esperar a que te echen. ¿Quién te echó? Y ahí estaba la pregunta que abrió la herida, la puerta que conducía a las oscuras habitaciones de su pasado. Grace se sentó en la cama, con las manos cruzadas en el regazo, y comenzó a hablar. Tenía 5 años cuando murieron mis padres. La fiebre se los llevó a ambos en una semana. Primero mi madre y 3 días después mi padre. Recuerdo el sonido de su tos, cómo llenaba la pequeña casa en la que vivíamos, cómo se detuvo de repente una noche y el silencio fue peor que el ruido. Su voz era monótona, distante, la voz de alguien que relata hechos que le sucedieron a otra persona. Mi tía Sara me acogió. Ya tenía 5 hijos, pero la familia era la familia, y en aquellos tiempos no se rechazaba a un huérfano, aunque apenas se pudiera alimentar al ratón que se tenía. Me quedé con ella durante 1 año. Intenté portarme bien, ser útil, pasar desapercibida para no ser una carga.
Grace miró sus manos, los dedos que habían cosido, curado y tallado caballos de madera a la luz del fuego. Pero yo era una carga, otra boca que alimentar, otro cuerpo que vestir. Cuando llegó el duro invierno de ese año, la tía Sarah tomó una decisión. Me envió con su hermana Margaret. Thomas escuchó sin interrumpir, intuyendo que esta historia debía contarse completa, que cualquier interrupción en su narración haría más difícil terminarla. La tía Margaret no tenía hijos. Pensó que quizá yo podría ser su compañera, alguien que llenara los espacios vacíos de su casa. Pero yo tenía 6 años y no sabía cómo ser lo que ella necesitaba. Era demasiado lento con las tareas domésticas, demasiado torpe con los platos, demasiado ruidoso cuando jugaba. Después de 8 meses, me envió con mi primo Thomas. La letanía continuó. Cada hogar era una variación del mismo tema. El primo Thomas, cuya esposa pensaba que la gracia era mala suerte, maldita por la muerte de ambos padres. Oh, joven. El tío John, que bebía demasiado y cuando estaba sobrio, resentía tener que alimentar a un niño que no era suyo. El tío Robert, cuya nueva esposa estaba celosa de cualquier atención que su marido prestara a otra persona. La prima Elizabeth, que quería más una sirvienta no remunerada que un miembro de la familia. 7 hogares antes de cumplir los 15 años. 7 veces le dijeron con palabras, con hechos o con fríos silencios que no la querían, que no la amaban, que no era suficiente. Aprendí a no tener esperanzas, dijo Grace. Aprendí a guardar mis cosas en una maleta, siempre lista para mudarme. Aprendí a no hacer amigos porque acabaría dejándolos. Aprendí que el amor era condicional, que se podía quitar, que yo no era el tipo de persona que podía conservar las cosas buenas. Sus ojos se encontraron con los de Thomas, y en ellos él vio el dolor acumulado de esos años, las heridas que nunca habían sanado del todo. Así que cuando llegué a tu rancho, cuando tú y Rose fuisteis tan amables, cuando empecé a sentirme como en casa, esperé. Esperé el momento en que te darías cuenta de que no valía la pena quedarme. Esperé a que me echases como habían hecho todos los demás, pero nunca lo hiciste. No, nunca lo hiciste, y eso me aterrorizaba más que nada. Thomas se movió entonces lentamente, cruzando con cuidado la pequeña habitación para sentarse en la silla tambaleante cerca de su cama. Quería cogerle la mano, pero no lo hizo, intuyendo que ella no había terminado, que había más en la historia. Hay algo más. Grace dijo algo que no te he contado. Se llamaba Silas Cobb. Grace lo pronunció como si fuera una maldición, como algo amargo en la lengua. Thomas sintió que sus manos se aferraban a los brazos de la silla. Sus viejos instintos despertaron al Marshall que había en él, reconociendo el tono de una víctima hablando de su agresor. Cuando tenía 15 años, me quedé sin familiares dispuestos a acogerme, pero necesitaba trabajo. Necesitaba un lugar donde quedarme. Oí hablar de un propietario de un rancho que buscaba ayuda. Silas Cobb al principio parecía bastante decente. Me pagaba bien, me trataba con respeto, me dio una habitación en la parte trasera de la casa del rancho. La voz de Grace se volvió más tranquila, más dura. Eso duró aproximadamente un año. Luego empezó a beber, empezó a mirarme de otra manera, empezó a decir cosas que me ponían los pelos de punta. Una noche vino borracho a mi habitación e intentó entrar a la fuerza. Salí por la ventana y huí. ¿A dónde fuiste? A cualquier parte, a todas partes. Aprendí a curar con una mujer en Denver. Viajé con ella durante 2 años antes de que muriera. Después de eso, fui de pueblo en pueblo, sin quedarme nunca mucho tiempo, sin usar nunca mi nombre real porque tenía miedo de que Silas me encontrara. ¿Lo hizo? Grace asintió con la cabeza, con lágrimas resbalando por su rostro, ahora sin control y sin vergüenza. Me encontró en Montana una semana antes de que me fuera de tu rancho. Escribió cuando tú estabas fuera con el ganado y Rose estaba dentro. Me dijo que causaría problemas, que diría que le había robado, que me denunciaría a la policía, o peor aún, que haría daño a Rose solo para castigarme por huir. Thomas se sintió abrumado por la comprensión, como si le hubieran echado un jarro de agua fría. Ella no se había ido porque hubiera dejado de preocuparse por ellos.
Se había ido para protegerlos. Así que volviste a huir. Siempre huyo. Es lo único que sé hacer. Thomas se inclinó hacia adelante, con voz tensa y urgente. ¿Y huir funcionó? ¿Silas se olvidó de ti? Grace apartó la mirada. No, está aquí, en Sweetwater Creek. Lo vi hace 2 días. El sol ya había salido por completo y se colaba por la ventana en rayos de oro y sombra. Las voces se alzaban desde la calle, debajo del pueblo, despertando a un nuevo día. Pero en aquella pequeña habitación, el tiempo parecía haberse detenido. 2 personas atrapadas en un momento que lo decidiría todo. Thomas se levantó y se acercó a la ventana. Miró hacia abajo a la calle, a la gente que pasaba con la normalidad de un día cualquiera en un pequeño pueblo fronterizo. En algún lugar allá abajo, Silas Cobb caminaba pensando que había ganado, pensando que había obligado a Grace a esconderse para siempre. El sheriff que había en Thomas, la parte de él que había pasado 15 años persiguiendo a hombres que hacían daño a los inocentes, esa parte quería encontrar a Silas en ese mismo instante y resolver el asunto como se resolvían esas cosas en los territorios difíciles, de forma rápida y definitiva, sin piedad. Pero el hombre que había en él, la parte que había aprendido a ser paciente, viendo crecer a su hija entre jardines en flor y el paso de las estaciones, esa parte sabía que había una forma mejor. No me voy, dijo Thomas, sin apartar la vista de la ventana. No sin ti, Tom, no lo entiendes. Silas no hará nada. Thomas se volvió hacia ella, y en sus ojos había algo que Grace nunca había visto dirigido hacia ella antes. No era lástima ni obligación, sino una feroz certeza protectora. Llevo 15 años tratando con hombres como Silas Cobb. Sé exactamente cómo es y lo que es capaz de hacer. Y sé que no te tocará, no mientras yo viva. No puedes prometer eso. Acabo de hacerlo. Grace se quedó agitada, abrazándose a sí misma. Has venido hasta aquí. Te has sentado en esos escalones toda la noche. ¿Y para qué? Por alguien que no te va a traer más que problemas. Alguien que huye a la primera señal de peligro. Tú no huiste del peligro. Corriste hacia él. Se lo quitaste a Rose, a mí. Y lo llevaste tú sola porque pensabas que era noble. Eso fue sacrificio. Eso fue cobardía. No. Thomas cruzó la habitación en 3 zancadas y esta vez sí que la tocó, con las manos suaves sobre sus hombros. Era amor. Quizás equivocado, pero amor. Y estoy aquí para decirte algo que aparentemente nadie más te ha dicho nunca. Grace lo miró, con los ojos muy abiertos y húmedos. No tienes que cargar con las cosas tú sola. No tienes que huir. No tienes que ganarte el derecho a ser amada porque el amor no es algo que se gane. Es algo que se acepta o se rechaza. Y yo te pido que lo aceptes. Metió la mano en su abrigo y sacó el caballo de madera. Lo sostuvo entre ellos como una ofrenda, como una promesa hecha realidad. Rose me hizo traer esto. Dijo, para decirte que todavía lo tenemos, que recordamos que estamos esperando. Grace tomó el caballo con manos temblorosas, lo apretó contra su pecho y se derrumbó. Las lágrimas brotaron en grandes sollozos, de esos que provienen de años de dolor reprimido por haber creído toda la vida que no merecía la pena conservarla. Thomas la abrazó mientras lloraba, sin decir nada porque no había nada que decir, simplemente dejándola vaciar todo el veneno que la había estado matando lentamente durante tanto tiempo. A 200 millas al este, Rose Brennan estaba sentada en el porche del rancho de su padre y observaba la carretera. Martha Doyle estaba sentada a su lado, remendando una camisa, moviendo la aguja con destreza y eficiencia. La anciana miraba a la niña cada pocos minutos y veía que los ojos de Rose nunca se apartaban del horizonte oriental. La forma en que se mantenía quieta, como si el movimiento pudiera retrasar de alguna manera el regreso de su padre. Él volverá, niña, lo sé. Con o sin la señorita Grace, volverá. Rose se quedó callada durante un largo rato y luego dijo con una voz demasiado madura para una niña de 7 años, pero no será lo mismo si vuelve solo, y volverá a estar triste, como cuando murió mamá.
Martha dejó la costura y miró a la niña. Era tan joven, pero ya entendía que algunas heridas no se curaban con el tiempo, que algunas pérdidas te cambiaban para siempre. Tu papá es un buen hombre, Rose, uno de los mejores que he conocido, y los hombres buenos no se rinden fácilmente. La señorita Grace tiene miedo. Papá me lo dijo. ¿Miedo de qué? De que la echemos como hicieron otras personas. Rose arañó la madera del porche, sus pequeños dedos trazando viejas marcas en el pino. Pero nosotros no haríamos eso. La queremos. Martha sonrió, triste y orgullosa a la vez. El amor es algo complicado cuando te han hecho daño. A veces, las personas que más lo necesitan son las que más le temen. ¿Por qué? Porque si nunca te permites amar algo, no te puede doler cuando se va. Rose pensó en ello, su joven mente procesando ideas demasiado pesadas para la infancia. Finalmente dijo, pero eso es una tontería. No amar las cosas no evita que te hagan daño. Solo significa que sufres en soledad. Martha miró a la niña con algo parecido al asombro. De la boca de los niños, decía la Biblia, a veces sale la sabiduría más insospechada. Tienes razón, pequeña. Tienes toda la razón. Se sentaron en silencio mirando la carretera, esperando a un hombre que había cabalgado bajo tormentas y peligros para demostrar que algunas promesas merecían la pena. Algunos amores merecían el riesgo. En Sweetwater Creek, en una habitación encima de una pensión, Thomas Brennan sacó una carta de su abrigo. El sobre estaba gastado, ablandado por el manejo, el agua y los kilómetros que había recorrido. Se lo tendió a Grace. Escribí esto 3 semanas después de que te fueras. Me lo devolviste sin abrir. Quiero que sepas lo que dice. Grace miró la carta como si pudiera quemarla. Tom, no puedo. No tienes que leerla. Solo escucha. Desdobló el papel, lo alisó contra su rodilla y leyó en voz alta en aquella habitación, con la luz de la mañana entrando por la ventana. Grace, Rose pregunta por ti todas las noches. Le digo que te tuviste que ir, pero no me lo creo. Creo que tienes miedo. Creo que alguien te dijo una vez que no eras suficiente. Te mintieron. Se le quebró la voz, pero siguió adelante. Tu lugar está aquí, con nosotros, con Rose, conmigo. No te pido que me quieras, ni que me prometas eternidad. Solo te pido que vuelvas a casa, solo una vez más, para que veas que no hemos cambiado, que sigues teniendo tu lugar aquí. Te estamos esperando. El silencio que siguió fue profundo, cargado de significado. Grace sostenía el caballo de madera contra su pecho, con los ojos cerrados y la respiración entrecortada. ¿Y si te decepciono?, susurró. ¿Y si no soy lo que crees que soy? Entonces lo averiguaremos juntos. Pero Grace, tú nunca podrías decepcionarme. Marcharte me decepcionó. Huir me decepcionó porque significaba que no confiabas en que lo que teníamos fuera real. No confiaba en que yo fuera real, en que fuera el tipo de persona que podía tener eso. Thomas extendió la mano y le levantó la barbilla suavemente para que lo mirara. Tú eres ese tipo de persona. Eres exactamente ese tipo de persona. Y he recorrido 300 millas por el infierno para decírtelo. Grace le escudriñó el rostro, buscando dudas, vacilaciones, cualquier señal de que aquello fuera temporal o condicional. No encontró ninguna. En cambio, encontró una certeza sólida como una roca, paciente como las montañas. Tengo miedo, dijo ella. Lo sé, pero el miedo no es una razón suficiente para huir del amor. Y no te equivoques, Grace. Te quiero. Te he amado desde que te vi trenzar el cabello de mi hija y reírte de sus historias y pararte en la puerta de mi casa al amanecer, como si estuvieras destinada a estar allí. Grace comenzó a hablar para protestar, para enumerar todas las razones por las que eso era imposible, pero Thomas negó con la cabeza. No tienes que aceptarlo, no tienes que prometer nada, solo ven a casa conmigo, dale una oportunidad. Si no funciona, si sigues queriendo huir, te dejaré marchar, pero al menos dale una oportunidad. El momento se prolongó entre ellos, tenso como una cuerda de arco. Todo dependía de lo que sucediera a continuación. Grace miró el caballo de madera que tenía en las manos y al hombre que había pasado toda la noche sentado en los fríos escalones,
solo para demostrar que hablaba en serio sobre la vida de la que ella había huido porque pensaba que no la merecía. De acuerdo, dijo tan bajito que casi no la oyó. De acuerdo, volveré a casa. Pero el mundo, al parecer, tenía otros planes. La puerta se abrió de golpe y la señora Porter apareció allí, con el rostro pálido y respirando con dificultad. Grace, hay un hombre abajo. Pregunta por ti. Dice que se llama Silas Cobb. Grace se quedó rígida y todo el color desapareció de su rostro. Thomas sintió que ella le apretaba el brazo con fuerza. Sintió cómo el miedo se apoderaba de ella. Quédate aquí, le dijo. Tom, no, es peligroso. Yo también lo soy. Thomas Brennan bajó las escaleras con 15 años de experiencia en las fuerzas del orden a sus espaldas, y algo más peligroso que la experiencia impulsándole. Bajó las escaleras sabiendo que la mujer que estaba arriba, la mujer que amaba, había sido herida por el hombre que esperaba abajo. Y había una vieja justicia en la frontera, más antigua que los libros de leyes y los tribunales. Una justicia que decía que algunas deudas se pagaban con sangre y huesos. Silas Cobb estaba de pie en el salón de la pensión, balanceándose ligeramente, con aliento a whisky, incluso a esa hora tan temprana. Era un hombre grande, de hombros anchos, con el tipo de maldad que proviene de hacer daño a los más débiles que él. Levantó la vista cuando Thomas apareció en las escaleras y entrecerró los ojos. ¿Quién demonios eres tú? Soy el hombre que está a punto de decirte que te vayas. Silas se rió con un sonido desagradable y lleno de burla. Grace te envía a ese pequeño que me debe 2 años de salario. Tengo todo el derecho a estar aquí. Thomas llegó al final de las escaleras y algo en su forma de caminar, algo en su porte, hizo que la risa de Silas se apagara. Tienes 3 segundos para salir por esa puerta y seguir caminando. Después de eso, lo que pase es cosa tuya. ¿Me te estás amenazando? Te lo prometo. La mano de Silas se movió hacia su cinturón, hacia el cuchillo que Thomas podía ver allí. Pero Thomas no había sido Marshall por nada. No había sobrevivido 15 años persiguiendo a hombres peligrosos sin aprender a leer la violencia antes de que ocurriera. Se movió primero. Thomas acortó la distancia en 2 pasos, agarró la muñeca de Silas antes de que el cuchillo saliera de su funda y giró. El hueso crujió. Silas gritó. El cuchillo cayó al suelo con estrépito. Thomas le hizo una zancadilla a Silas y lo tiró al suelo con fuerza. Luego le puso una rodilla en el pecho y se inclinó hacia él. ¿Me estás escuchando, Silas? El dolor y el miedo finalmente reemplazaron la bravuconería y él asintió con la cabeza. Grace se va de esta ciudad. Va a volver a Montana conmigo. Vas a olvidar que la conociste. Vas a olvidar su nombre, olvidar su rostro, olvidar que existe. Porque si me entero de que te has acercado a menos de 160 kilómetros de ella, si me entero de que has pronunciado su nombre, iré a por ti, y la próxima vez no seré tan amable. Thomas se quedó mirando a la señora Porter, que había observado toda la escena con los labios apretados y los ojos aprobadores. Gracias por su hospitalidad, señora. Nos iremos hoy mismo. Subió las escaleras de vuelta a la habitación de Grace, dejando a Silas Cobb gimiendo en el suelo detrás de él, y no miró atrás. Grace estaba junto a la ventana, con la cara pegada al cristal, observando. Cuando Thomas entró, se volvió hacia él con los ojos llenos de preguntas. ¿Lo hará? ¿Se va y no volverá a molestarte? ¿Cómo puedes estar seguro? Thomas le mostró los nudillos ensangrentados, el precio de hacer promesas que tenía intención de cumplir porque sabía lo que pasaría si lo hacía. Grace cruzó la habitación y le tomó la mano, examinó el daño con ojos de sanadora, y luego lo miró con algo nuevo en su rostro. No solo gratitud, no solo alivio, sino los primeros y frágiles brotes de confianza que surgían de un suelo que había estado árido durante demasiado tiempo. Gracias. Haz las maletas. Nos vamos en 1 hora. Tan pronto. He estado lejos de Rose demasiado tiempo y quiero llevarte a casa antes de que llegue el invierno. ¿A casa? La palabra flotó en el aire entre ellos, ya no como una amenaza, sino como una promesa. Grace asintió y comenzó a recoger sus pocas pertenencias
mientras Thomas iba a preparar los caballos. Salió a la calle y sintió el calor del sol matutino en su rostro, y por primera vez en 2 semanas, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, esto realmente funcionaría. Había cabalgado 300 metros. Se había enfrentado a un cazarrecompensas. Casi se ahoga. Había pasado una noche de frío y dudas. Y ahora llevaba a Grace a casa. Pero el camino de vuelta no sería fácil. Jake Carver seguía ahí fuera, y el orgullo herido hacía que los hombres hicieran cosas desesperadas. El tiempo estaba cambiando hacia el invierno, que llegaba temprano a las tierras altas, y Grace, a pesar de su acuerdo, seguía teniendo miedo, seguía aprendiendo a confiar. El viaje no había terminado. En muchos sentidos, apenas estaba comenzando. Thomas Brennan miró hacia el oeste, hacia su hogar, hacia su hija, que lo esperaba en el porche, hacia un futuro que se había atrevido a esperar. A pesar de toda razón y lógica, sonrió. La palabra de un hombre era su compromiso, y él había cumplido su palabra. Ahora venía la parte más difícil. Ahora venía el cumplirla todos los días a lo largo de las estaciones y los años y todos los pequeños momentos que conformaban una vida. Pero mientras Thomas ensillaba los caballos y esperaba a que Grace bajara, mientras sentía el caballo de madera sólido en su bolsillo y pensaba en la cara de Rose cuando los viera cabalgando juntos hacia casa, supo una cosa con absoluta certeza. Fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos, y eso lo cambiaba todo. Salieron de Sweetwater Creek cuando el sol se acercaba al mediodía, 2 caballos uno al lado del otro por el camino este. Grace se sentó erguida en la silla de montar que la alcaldesa, la señora Porter, había insistido en que llevara, moviéndose con firmeza bajo ella. Llevaba un vestido de viaje que le había dado la casera, práctico y gastado, pero limpio, y sus pocas posesiones estaban atadas en un paquete detrás de la silla. Todo lo que poseía en el mundo cabía en una bolsa más pequeña que un saco de pienso. Thomas cabalgaba a su lado sobre Duke, el bay Jelling que lo había llevado 300 metros y había regresado. El caballo conocía el camino a casa, lo sabía en sus huesos, como los animales saben esas cosas, y sus orejas estaban erguidas, ansiosas. Pero Thomas mantenía un ritmo mesurado, sin prisas. Grace aún estaba frágil, aún procesando lo que había aceptado. Cada pocos kilómetros la miraba, comprobando que no hubiera cambiado de opinión, asegurándose de que era real, de que aquello era real y de que realmente estaban cabalgando juntos hacia casa. La primera hora transcurrió en silencio, bastante cómoda. Grace observaba cómo el campo se deslizaba ante sus ojos, las altas llanuras dando paso poco a poco a las estribaciones. La hierba otoñal dorada bajo la luz del sol. Era hermosa en su austeridad, esta tierra exigente e implacable, pero honesta. Las montañas se alzaban delante, sus cumbres ya blancas por la nieve temprana. ¿Cuánto tiempo tardaremos?, preguntó Grace finalmente, con voz débil frente a la inmensidad. 5 días si el tiempo aguanta. Quizás 6. Es más rápido que tu viaje hasta aquí. Ahora conozco el camino y no voy a parar para preguntar direcciones ni esperar a que pasen las tormentas y las cabañas. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, y tengo una razón para volver a casa rápido. Grace lo miró, con preguntas en los ojos. Rose, dijo Thomas, lleva demasiado tiempo sin nosotros dos, y está esperando. Sabe que fui a buscarte, sabe que no volvería sin haberlo intentado todo, y si está enfadada conmigo por haberme ido. Rose no es capaz de enfadarse, no con las personas que quiere, pero tiene esperanza, tanta esperanza que a veces me asusta. Grace se quedó en silencio pensando en la niña a la que había enseñado a leer, la niña que una vez la había llamado mamá antes de darse cuenta. El recuerdo era dulce y doloroso a la vez. La echaba de menos. Grace decía todos los días que los echaba de menos a los dos. Entonces, ¿por qué devolviste la carta? Era la primera vez que Thomas se lo preguntaba directamente y Grace le debía una respuesta. Respiró hondo y reunió las palabras. Porque pensé que si la leía, no podría mantenerme alejada. Y pensé que tenía que mantenerme alejada para protegerte de Silas.
Pero más que eso, le costaba expresar algo que ella misma apenas entendía. Pensé que si leía tus palabras, si me permitía tener esperanza, y luego todo se desmoronaba de todos modos, me dolería más que nunca. Así que la devolví. Me dije a mí misma que estaba siendo fuerte, pero no lo estabas. No, estaba siendo una cobarde. Thomas se inclinó sobre el espacio que separaba sus caballos y le tomó la mano. El contacto fue breve, solo un momento de conexión, pero estabilizó algo en Grace que había estado inestable durante demasiado tiempo. Ahora estás aquí. Eso es lo que importa. Continuaron cabalgando y el silencio entre ellos se volvió más cálido, más fácil. Grace se relajó al ritmo de la cabalgada, con la sólida presencia del hombre a su lado, con la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, esto pudiera funcionar. Pero el mundo aún no había terminado de ponerlos a prueba. A los 3 días de viaje, mientras cruzaban un estrecho paso en las montañas, Grace vio como todo el cuerpo de Thomas se tensaba. Su mano se movió hacia su rifle y sus ojos escudriñaron las rocas que había sobre ellos con la alerta experiencia de un hombre que había vivido con el peligro. ¿Qué pasa?, preguntó Grace, sintiendo cómo su propio miedo aumentaba. Nos siguen. Seal no, es otra persona, alguien que nos ha estado siguiendo desde que salimos de Sweetwater Creek. Grace sintió un hielo en el estómago. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde ayer por la mañana. Esperaba estar equivocado, pero él señaló una cresta detrás de ellos. Por un momento, Grace lo vio. Una figura a caballo demasiado lejos para distinguir los detalles, pero era quien realmente los seguía. Thomas apretó la mandíbula. Un cazarrecompensas llamado Jake Carver. Hay una recompensa por mi cabeza puesta por un hombre al que envié a la cárcel hace 3 años. Jake y yo tuvimos un desacuerdo en el camino hacia el oeste. Creí haberlo convencido de que lo dejara pasar. Tú le disparaste. Él me disparó primero. Thomas la miró. No te lo dije porque no quería que te preocuparas, pero parece que se ha recuperado y ha vuelto. Grace sintió ira y miedo luchando en su pecho. Después de todo lo que Thomas había arriesgado para encontrarla, ahora esto. ¿Qué hacemos? Seguimos cabalgando. Nos dirigimos a ese grupo de rocas que hay más adelante. Nos ponemos a cubierto si es necesario. Pero Grace, escúchame. Se giró en la silla con sus intensos ojos grises. Si empiezan a disparar, corre. Coge al alcalde y cabalga hacia casa sin mirar atrás. ¿Me oyes? No te voy a dejar. Lo harás si te lo digo. Prométemelo. Grace lo miró, vio la determinación en su rostro, el miedo que se escondía detrás. No era por él, sino por ella. Pensó en todas las personas de su vida que la habían echado, que la habían obligado a marcharse. Pero esto era diferente. No era un rechazo, era protección. Lo prometo, dijo. Aunque las palabras le sabían a ceniza, ahora cabalgaban más rápido, espoleando a los caballos, dirigiéndose hacia el refugio de las rocas. El sol se ponía hacia el horizonte occidental, pintando todo de oro en las sombras. Detrás de ellos, el jinete estaba más cerca, ya no intentaba esconderse. Thomas y Grace llegaron a las rocas cuando el sol tocaba las cimas de las montañas. Thomas desmontó rápidamente, bajó a Grace y colocó los caballos detrás de la roca más grande. Revisó su rifle, con movimientos eficientes y prácticos. «Quédate agachada», dijo, «y recuerda tu promesa». Luego esperaron. El sonido de los cascos se hizo más fuerte, resonando en las paredes de piedra del paso. Grace se agachó detrás de la roca, con el corazón latiéndole con fuerza y las manos temblorosas. Nunca había estado cerca de una violencia como esta. Había pasado su vida huyendo de los conflictos, no enfrentándolos. Pero Thomas permaneció tranquilo como una roca, con el rifle listo y los ojos fijos en el jinete que se acercaba. Pasara lo que pasara, él lo afrontaría de pie. Así era él. El jinete entró en su campo de visión y Grace lo vio claramente por primera vez. Era un hombre alto, de hombros anchos, que llevaba un abrigo largo, oscuro por el polvo del viaje. Su brazo izquierdo colgaba rígido, favoreciéndolo, y ella supo que era ahí donde había impactado la bala de Thomas. Jake Carver se detuvo a unos 15 metros, con las manos a la vista, sin alcanzar su arma.
Pero Grace podía ver la pistola en su cadera, podía ver el rifle atado a su silla de montar, podía ver el cálculo en sus ojos mientras estudiaba la posición de Thomas. «Brennan», gritó Jake con una voz que atravesó la distancia. «Carver, ahora tienes una mujer. De eso se trataba todo esto. Eso no es asunto tuyo». Jake se quedó en silencio un momento y luego dijo algo que Grace no esperaba. «Mi mujer me dejó hace 5 años. No podía soportar en lo que me había convertido». Ella dijo, «La casa, las matanzas, los caballeros». No volvía a casa. Él se movió en la silla y Grace vio cómo el dolor se apoderaba de su rostro, no por la herida, sino por algo más profundo. Había hecho bien en marcharse. Yo era un bastardo y ahora soy peor. Thomas no bajó el rifle. «Es una historia triste, pero eso no cambia lo que has venido a hacer aquí». «No, no lo cambia». Jake miró más allá de Thomas y vio a Grace observando desde detrás de la roca. «Pero veros a vosotros dos, ver lo que un hombre es capaz de hacer por una mujer, me hace pensar. Me hace recordar lo que era antes de que la casa se apoderara de mí». «¿Qué estás diciendo, Carver?» Jake metió lentamente la mano en su abrigo y Thomas se tensó. Pero lo que Jake sacó no era un arma. Era un papel de aspecto oficial con algo escrito. Lo levantó para que Thomas pudiera verlo. «Aquí está la orden de captura contra ti. Frank Morrison ofrece $500 por tu captura. Vivo si es posible». Jake rompió el papel por la mitad y luego otra vez por la mitad. Dejó que los trozos cayeran al suelo. «Pero Frank Morrison puede irse al infierno. Soy demasiado viejo para esto, demasiado cansado, y tú me has dado algo que nadie más me ha dado en mucho tiempo». «¿Qué es eso?» «Una elección. Podrías haberme matado cuando luchamos. Deberías haberlo hecho si fueras inteligente, pero no lo hiciste. Me diste la oportunidad de marcharme». Jake se tocó el hombro herido. «Se ha ido curando. Y mientras se curaba, tuve tiempo para pensar en lo que voy a hacer con los años que me quedan. En si quiero morir solo en algún lugar desconocido, persiguiendo recompensas que no significan nada». Thomas bajó ligeramente el rifle, sintiendo que algo cambiaba en el ambiente entre ellos. Jake volvió a mirar a Grace y luego a Thomas. «Tú tienes algo por lo que vale la pena vivir, algo por lo que vale la pena luchar. Yo lo tuve una vez y lo tiré por la borda porque pensé que la casa era más importante. No cometas mi error, Brennan. No pretendo hacerlo. Entonces llévate a tu mujer a casa. Olvídate de Frank Morrison y olvídate de mí. Le diré que perdí tu rastro, que desapareciste en las montañas y que no pude seguirte. Lo creerá porque quiere creerlo. Quiere una excusa para mantenerme en su nómina persiguiendo fantasmas». Thomas estudió a Jake durante un largo momento, leyendo la sinceridad en su rostro curtido, el agotamiento de un hombre que había llegado al final de algo. «¿Por qué debería confiar en ti? ¿Porque acabo de tirar $500? ¿Porque estoy aquí sentado hablando en lugar de disparando? ¿Y porque, Dios me ayude, veo algo en tus ojos cuando miras a esa mujer? Algo que yo tenía y no supe conservar». El viento silbaba a través del pasado, frío y cortante, con la promesa del invierno. Grace observaba a ambos hombres, sin atreverse apenas a respirar, sabiendo que lo que sucediera a continuación determinaría si regresaban a casa o morían allí, entre las rocas. Finalmente Thomas asintió. «De acuerdo, déjanos pasar. Olvidaremos lo sucedido. Me parece justo». Jake recogió las riendas, preparándose para dar la vuelta a su caballo. Pero antes de hacerlo, dijo una cosa más. «Brennan, esa mujer que tienes ahí está huyendo de algo. Lo veo en su forma de comportarse. Sea lo que sea de lo que huye, no dejes que se mantenga firme. Hazle ver que vale la pena quedarse, porque la huida nunca termina a menos que alguien te haga parar». Entonces Jake Carver giró su caballo y cabalgó de vuelta por donde había venido, desapareciendo entre las sombras cada vez más largas. Thomas y Grace se quedaron en silencio, mirando hasta que se fue, sin creer del todo lo que acababa de pasar. Grace salió de detrás de la roca, con las piernas temblorosas. «Ese era el cazarrecompensas, el que te disparó. Era él. Nos ha dejado marchar». «Sí». Thomas miró los trozos de papel rasgados esparcidos por el suelo
y luego al cielo, donde empezaban a aparecer las primeras estrellas. Quizá haya más bondad en el mundo de lo que pensaba, o quizá solo estaba cansado. De cualquier manera, estamos vivos y él se ha ido. Grace sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo de tensión que había estado llevando desde Sweetwater Creek. Este hombre, este Tom Brennan, que había cabalgado a través de tormentas y balas para encontrarla, que se había enfrentado a Silas Cobb y Jake Carver para mantenerla a salvo. Era real. Esto no era un sueño ni un error, ni algo que se disolvería como la niebla matutina. Esto era real. Ella le tomó la mano, entrelazó sus dedos con los de él y sintió los callos, la fuerza, el calor. Llévame a casa, Tom. Él sonrió, y en esa sonrisa estaban todas las promesas que había hecho y todas las que tenía intención de cumplir. Sí, señora. Cabalgaron durante la tarde y acamparon al caer la noche, encontrando un lugar protegido entre los pinos, donde el viento no podía alcanzarlos. Thomas encendió una pequeña hoguera mientras Grace desempaquetaba la comida que les había dado la señora Porter. Pan, carne seca, café suficiente para el viaje de vuelta a casa. Comieron en un cómodo silencio, con el crepitar del fuego entre ellos, y por primera vez desde que salieron de Sweetwater Creek, Grace sintió algo parecido a la paz apoderarse de ella. Las estrellas aparecieron densas en el cielo, más estrellas de las que había visto nunca, como diamantes esparcidos por Black Velvet. «Háblame de Rose», dijo Grace. «Cuéntame qué ha estado haciendo mientras yo no estaba». Thomas sonrió. Su rostro se suavizó, como siempre hacía cuando hablaba de su hija. Ha aprendido a recoger huevos sin que la picotee ese gallo malvado. Ha estado practicando la lectura todas las noches, aunque Martha apenas sabe leer. Y pregunta por ti constantemente. ¿Dónde se ha ido la señorita Grace? ¿Cuándo volverá? ¿Se acuerda de mí? A Grace se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca la olvidé. Ni por un momento. Lo sé, pero ella necesita oírlo de ti. ¿Y si no sé cómo ser lo que ella necesita? ¿Y si no soy buena en esto? Thomas se inclinó sobre el fuego y le tomó la mano de nuevo. Su tacto era suave pero firme. Grace, tú ya eras lo que ella necesitaba. Lo eras todo, Summer. Lo único que cambió fue que asustaste y huiste, pero ahora has vuelto. Eso es lo que importa. Sigo teniendo miedo. Yo también. Ser padre es aterrador. Eres responsable de esa pequeña vida, de esa persona que confía plenamente en ti y sabes que vas a cometer errores, que le harás daño y le fallarás de mil maneras. Pero lo haces de todos modos porque la alternativa es peor. La alternativa es no intentarlo. Grace lo miró a través de la luz del fuego. Este hombre que había sido alguacil y ahora era un ranchero que había perdido a su esposa y criado a su hija solo, que había cabalgado 300 millas porque había hecho una promesa. Ella vio las cicatrices en sus manos y las arrugas alrededor de sus ojos y las canas en su cabello. Vio todas las marcas que la vida le había dejado y pensó que era lo más hermoso que había visto en su vida. «Te quiero», dijo, y las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas, antes de que el miedo pudiera detenerla. Thomas se quedó muy quieto. «Repítelo. Te quiero, Tom Brennan. Creo que te quiero desde el día en que me acogiste en tu casa, desde que no me hiciste preguntas ni me pediste dinero, desde que me confiaste a tu hija. Pero tenía demasiado miedo para admitirlo». Él se levantó, rodeó la hoguera, se arrodilló a su lado y le tomó el rostro entre las manos. Con los pulgares le secó las lágrimas de las mejillas. «Yo también te quiero. Te quiero desde que te vi salvar la vida de Rose, desde que plantaste ese jardín y le enseñaste a leer, y desde que apareciste en mi puerta al amanecer, como si estuvieras destinado a estar allí. He recorrido 300 millas para decírtelo, y recorreré 300 más si es necesario para que me creas». Luego la besó con ternura y seguridad, una promesa hecha con los labios en lugar de con palabras. Grace le devolvió el beso, saboreando el café y el humo y algo más dulce que ambos, saboreando la esperanza y la posibilidad y el futuro que nunca se había atrevido a desear. Cuando se separaron, ambos jadeando, Grace apoyó la frente contra la de él. «Llévame a casa», susurró. «Por favor, quiero ir a casa».
Los 3 días siguientes pasaron en un torbellino de viajes, conversaciones y una creciente comodidad entre ellos. Hablaron de cosas pequeñas y grandes, de su infancia, sus sueños y sus miedos. Thomas le habló de Sarah, de la culpa que aún sentía, de lo mucho que quería a Grace, como una segunda oportunidad que no se merecía, pero por la que estaba agradecido de todos modos. Grace le contó más sobre sus años de vagabundeo, sobre las personas a las que había ayudado y los pueblos por los que había pasado, sobre la soledad que había sido su compañera constante. Y poco a poco, kilómetro a kilómetro, hora a hora, empezó a creer que quizá esta vez sería diferente, que quizá por fin había encontrado un lugar donde podía dejar de huir. Al quinto día, cuando coronaron la última cresta, Thomas señaló el valle que se extendía a sus pies. Ahí está, ese es tu hogar. Grace miró hacia abajo, al rancho que se extendía bajo ellos. La casa, pequeña pero sólida, con humo saliendo de la chimenea, el granero y el corral, los pastos donde pastaba el ganado, y en el porche una pequeña figura que se protegía los ojos del sol de la tarde con la mano y observaba los caminos. Incluso desde esa distancia, Grace pudo ver el momento en que la chica los reconoció. Pudo ver cómo se quedaba rígida por la sorpresa y luego explotaba en movimiento, corriendo por los escalones del porche, corriendo por el patio, corriendo hacia ellos con los brazos extendidos y su voz llevada por el viento. «Papá, señorita Grace, han vuelto». Thomas espoleó a su caballo para que fuera más rápido y Grace siguió al alcalde, rompiendo a galope. Bajaron a toda velocidad por la pendiente y el corazón de Grace latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Llegaron al patio y Thomas apenas tuvo tiempo de desmontar antes de que Rose se lanzara sobre él, rodeándole la cintura con los brazos y sollozando sobre su abrigo. Él la levantó, la abrazó y le susurró palabras que Grace no pudo oír. Entonces Rose se apartó y miró más allá de su padre. Miró a Grace, que seguía sentada en su caballo. Y la esperanza, el miedo y el amor desesperado de aquel pequeño rostro le rompieron el corazón a Grace y lo reconstruyeron al mismo tiempo. Grace desmontó con las piernas temblorosas y dio 2 pasos hacia adelante. Entonces Rose corrió hacia ella, y Grace se arrodilló y cogió a la niña en sus brazos, la abrazó con fuerza y sintió aquellas manitas agarrándose a su vestido. «Has vuelto», sollozó Rose. «Papá dijo que lo harías, pero tenía mucho miedo de que no fuera así. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. ¿Te vas a quedar? ¿De verdad te vas a quedar?» Grace miró a Thomas y vio que los observaba con los ojos húmedos y brillantes. Bajó la mirada hacia Rose, esa niña que le había regalado un caballo de madera y había confiado en que su padre la traería a casa. «Sí», dijo Grace, con voz firme y segura. «Me quedaré, te lo prometo». Rose se apartó, con el rostro bañado en lágrimas, pero sonriendo. «¿Puedes seguir enseñándome a leer y ayudándome con el jardín y contándome cuentos antes de dormir?» «Sí a todo, sí a todo». Rose volvió a echar los brazos al cuello de Grace, y Grace abrazó a esta niña que no era suya por sangre, pero que era suya en todos los aspectos que importaban. La abrazó, lloró y dio gracias a cualquier poder que le hubiera dado esta segunda oportunidad. Martha Doyle salió al porche, secándose las manos en el delantal, sonriendo. «Parece que la has encontrado». Thomas sonrió. «Sí, bien. Ahora entrad todos. La cena está casi lista y supongo que estaréis hambrientos». Esa noche, los 4 se sentaron alrededor de la mesa de la cocina y comieron el guiso y el pan de Martha. Rose habló sin parar, contándole a Grace todo lo que había pasado en los 2 meses que había estado fuera. Las gallinas habían tenido pollitos. El gallo malo finalmente había sido devorado por un zorro. La cocina de Martha era horrible en comparación con la de Grace, algo con lo que Martha estaba totalmente de acuerdo. Grace escuchaba y reía y sentía cómo los pedazos de su corazón roto se volvían a unir, célula a célula, momento a momento. Cruzó la mirada con Thomas al otro lado de la mesa y vio el amor, el orgullo y el alivio en sus ojos. Después de cenar, cuando Rose finalmente se agotó de tanto hablar y se quedó dormida en su silla, Thomas la llevó a la cama.
Grace lo siguió, observó cómo arropaba a su hija, observó la delicadeza de sus manos, el amor en cada gesto. Cuando se giró, Grace estaba de pie en la puerta, y la mirada que se cruzaron no necesitó palabras. Salieron al porche, a la fresca noche de octubre. Las estrellas brillaban intensas y frías, y la montaña se recortaba negra contra la espuma. Grace se apoyó en Thomas, y él la rodeó con el brazo, sólido y cálido. Gracias, dijo ella en voz baja, por no rendirte, por recorrer todo ese camino, por sentarte en esos escalones toda la noche, por todo. La palabra de un hombre es su compromiso. Te dije que este era tu lugar. Tenía que demostrarlo. Lo has hecho, lo has demostrado. Grace se volvió hacia él con las manos en su pecho, sintiendo los latidos fuertes y constantes de su corazón bajo sus palmas. ¿Qué pasa ahora? Ahora vivimos, nos ocupamos de Rose, trabajamos. El rancho pasará el invierno. En primavera, si quieres, podemos hablar de hacer esto permanente. Una boda, quiero decir, si es algo que te gustaría. Grace sintió cómo le invadía una oleada de pánico, pero lo reprimió. Miró a este hombre que le había dado todo y no le había pedido nada a cambio, y supo la respuesta. Me gustaría mucho. Thomas esbozó esa rara sonrisa que transformaba su rostro. Le besó la frente, las mejillas, los labios. Cada beso era una promesa cumplida y una nueva promesa hecha. Se quedaron de pie en el porche mientras la noche se hacía más profunda. Dos personas que habían sido destrozadas de diferentes maneras, encontrando la plenitud el uno en el otro. Dentro de la casa, Rose dormía plácidamente por primera vez en meses, soñando con jardines y caballos de madera, y con la mujer que había prometido quedarse. Las estrellas giraban sobre sus cabezas, indiferentes y eternas. Las montañas permanecían en silencio, testigos silenciosos de cada alegría y cada pena que se desarrollaba a su sombra. Y en una pequeña casa de campo en el territorio de Montana, una familia se unió, cosida con puntadas cuidadosas, eligiéndose unos a otros por encima del miedo, eligiendo el amor por encima de la seguridad, eligiendo creer que algunas cosas preciosas, merecían el riesgo. 23 años después, en esa misma casa, en una tarde de invierno, un anciano se sentó junto al fuego y terminó su historia. Thomas Brennan, ahora con 67 años, miró a su nieto, James, y sonrió. El niño sostenía el caballo de madera en sus manos, dándole la vuelta, examinando el cuidadoso tallado, la suavidad desgastada por años de uso. Así que la abuela se quedó, dijo James. Sí, y nos casamos la primavera siguiente en la pequeña iglesia del pueblo. Rose fue nuestra niña de las flores, con 8 años y muy orgullosa. Rose, ahora con 30 años y esperando su segundo hijo, se secó las lágrimas de los ojos. Recuerdo que llevaba un vestido amarillo y que pude sostener el ramo de la abuela. ¿Volvió alguna vez el cazarrecompensas?, preguntó James. No, Jake Carver cumplió su palabra. Nunca volvimos a verlo. Al mencionar a Silas Cobb, el rostro de Thomas se endureció. Lo intentó una vez, unos 2 años después. Llegó al rancho borracho y malhumorado, buscando problemas, pero encontró otra cosa. ¿Qué? A mí y a una esposa que sabía disparar tan bien como yo. Lo echamos juntos y nunca volvió. Murió unos años después, según oí. El hígado le falló por todo lo que bebía. Grace entró desde la cocina con una bandeja con café y galletas. A sus 52 años tenía el pelo salpicado de canas, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos oscuros y profundos de los que Thomas se había enamorado hacía tantos años. Dejó la bandeja y se sentó junto a su marido, buscando automáticamente su mano. ¿Vas a volver a contar la historia?, preguntó sonriendo. James quería saber más sobre el caballo. Grace lo cogió y lo sostuvo como si fuera un tesoro. Lo tallé para Rose el verano antes de huir. Tenía tanto miedo, estaba tan convencido de que no merecía la felicidad que había encontrado. Tu abuelo tuvo que recorrer 300 metros a caballo por el infierno para demostrarme que estaba equivocado. Y sentarse en esos escalones toda la noche, añadió Rose. Y enfrentarse a Silas Cobb y Jake Carver, dijo Thomas.
y negarse a rendirse cuando cualquier hombre sensato habría dado por perdida a Grace. James miró a sus abuelos, la forma en que entrelazaban sus manos, la historia escrita en los rasgos de sus rostros y el amor en sus ojos. Es la mejor historia que he oído nunca. Thomas le revolvió el pelo al niño. No es solo una historia, hijo, es la verdad. Y la verdad es que vale la pena luchar por el amor, vale la pena cabalgar por él, vale la pena arriesgarlo todo por él. Porque al final de todos los kilómetros, de todos los miedos y de todas las dudas, si acabas con la persona que amas, entonces todo ha valido la pena. Grace apoyó la cabeza en su hombro y se sentaron junto al fuego, rodeados de su familia, recordando el viaje que los había llevado hasta ese momento. La carta de vuelta al remitente, la vigilia en los fríos escalones, el viaje de vuelta a casa a través de los puertos de montaña, todo ello conduciendo aquí, a esta cálida habitación, a estas personas a las que amaban. Afuera, la nieve comenzaba a caer suave y silenciosa, cubriendo el mundo de blanco. Dentro, el fuego crepitaba y un niño sostenía un caballo de madera y una pareja de ancianos se abrazaban en el pasado y el presente, uniéndose en algo más fuerte que el recuerdo. Esto era lo que Thomas había recorrido 300 millas para encontrar. No solo la gracia, aunque ella era el centro de todo, sino esta familia, el hogar, el sentido de pertenencia, el saber que cuando amas a alguien de verdad, cuando haces una promesa y la cumples, construyes algo que perdura, algo que resiste a través de las estaciones y los años y todos los pequeños momentos que conforman una vida, algo que vale la pena cada difícil milla. Grace miró el caballo de madera que James tenía en las manos y pensó en la chica a la que tanto había temido. Un amor tan seguro de que perdería todo lo bueno. Pensó en el verano en que había huido y en el hombre que se había negado a dejarla marchar y en la hija que había confiado en que ambos encontrarían el camino a casa. Gracias, le susurró a Thomas, demasiado bajo para que los demás la oyeran. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Thomas le besó la sien, con los labios suaves contra su cabello. Nunca lo hice, nunca lo haré. Y mientras la nieve caía y el fuego ardía, y su familia llenaba la habitación de calidez y risas, Grace Brennan cerró los ojos y supo, por fin y por completo, que estaba en casa. No solo en esta casa, no solo en este valle, sino en los corazones de las personas que amaba. Un hogar que nadie podía arrebatarle, porque se había construido sobre promesas cumplidas, amor demostrado y la fe sencilla y obstinada de un hombre que creía que valía la pena encontrarla. El caballo de madera descansaba sobre la mesa, un testimonio de dónde habían estado y de lo que habían sobrevivido. Un recordatorio de que, a veces, lo más valiente que se puede hacer es dejar de huir, dejarse encontrar, confiar en que el amor que te ofrecen es real y duradero, y está destinado a ti. Grace había pasado la mayor parte de su vida aprendiendo esa lección, pero tenía el resto de su vida para vivirla. Y eso era lo que pensaba mientras Thomas la abrazaba con fuerza y Rose se reía de algo que James había dicho. Algo más de lo que jamás se había atrevido a esperar. Lo era todo. Las estrellas giraban sobre sus cabezas. Las montañas permanecían eternas. Y en una pequeña casa de campo en Montana, de vez en cuando, el amor siempre había vencido. Un hombre había cabalgado 300 millas para demostrarlo. Una mujer había encontrado el valor para creerlo. Un niño lo había esperado. Y al final, eso era suficiente. Más que suficiente. Lo era todo.